Amigos, ¿sabían que aquí, en plena cordillera de los Andes, se construyó antiguamente una ciudad en la que las personas solamente podían movilizarse a través de escaleras? Les presento la ciudad de Sewell, aquí en plena cordillera de los Andes. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro en Rancagua y les quiero mostrar una de las ciudades más llamativas de todo el país. Me refiero a una ciudad que se encuentra en medio de la cordillera de los Andes, de muy difícil acceso y en la cual las personas solamente se movían a través de las escaleras. No existían los autos, no existían las bicicletas. La señora, para ir al negocio de la esquina, tenía que hacerlo mediante escaleras, para llegar a su casa mediante escaleras, para ir al trabajo mediante escaleras. Una ciudad la cual tiene una arquitectura realmente hermosa y estoy seguro que les va a gustar. Así que nada, vamos para el pueblo de Sewell, hijos de la Pachamama. Pero bueno, amigos, ahora me encuentro en la ciudad de Rancagua y para que entren un poco en contexto, desde aquí a la ciudad de Sewell son aproximadamente unos 45 minutos. Para llegar a este lugar no se puede simplemente llegar en auto, sino que hay que ir mediante un tour. Es una ciudad privada que se encuentra dentro de la mina El Teniente, es por eso que es tan difícil su acceso. Y bueno, como les dije, para llegar hay que hacerlo mediante la Fundación Sewell. Pero el día de hoy, amigos, no me encuentro solo, me encuentro aquí con un amigo que me ayudó a llegar hasta acá. Su nombre es Benja Estivil. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Hoy vamos a vivir una experiencia muy bonita porque vamos a conocer un lugar que también es patrimonio de la humanidad. Así que espero que disfruten todos los datos que le vamos a dar con Clouds y esta gran experiencia en la ciudad de las escaleras acá en Sewell, en Rancagua. Y bueno, amigos, ya estamos fuera de la Fundación Sewell. La casita que ven allí se llama Fundación Sewell. Desde ahí nos van a subir y nos van a llevar en esa van que ya se está acomodando. Son 2.200 metros de altura. O sea, ya puede que nos afecte un poco la altura. Ojalá que no nos afecte tanto porque a mí siempre me afecta. Sí, son 55 kilómetros aproximadamente hasta la mina y dentro del lugar está la mina subterránea de cobre más grande del mundo, de verdad. Después les vamos a mostrar el cerro donde está la mina, es realmente impactante, muy bonito. Amigos, hemos llegado, estamos literalmente en la punta del cerro, en la cima de las montañas. Miren, yo no sé si se alcanza a ver, pero eso que se ve allá es nada. La ciudad está 2 kilómetros, 200 metros hacia abajo. A lo que me refiero, estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y miren lo que tengo a mis espaldas, la ciudad de Sewell. Son puras escaleras. Aquí la gente se comunicaba por escaleras, por aquí no andaban autos. Es realmente algo mágico. La única manera que tenía la gente, los sewellinos, de llegar acá era a través del tren, del ferrocarril. Y acá llegaba a este sector el ferrocarril y el primer auto que llegó a Sewell fue en la década del 70, con suerte, si es que llegaban autos. Así que toda la gente tenía que movilizarse subiendo escaleras. Ahí hay autitos, pero hasta ahí nomás llegan. De ahí el que quiera subir a la ciudad tiene que hacerlo mediante sus piernitas. Y bueno, amigos, yo sé que quizás se pregunten cómo fue que se llegaron a construir estos edificios, esta ciudad en medio de la cordillera. ¿Cómo comenzó Sewell? Todo fue por dos amigos curiosos que vinieron hasta estos lugares por cuenta propia. Vinieron a ver si es que en realidad habían yacimientos como se comentaba o no. Fue así como llegaron hasta este punto y al ver que efectivamente era un lugar bien rico en minerales, tiraron toda la carne a la parrilla, trajeron más de 250 carretas, miles de bueyes, para poder llegar a construir una gran ciudad como lo vemos hoy en día. Fue así como en el año 1905 la Brader Cooper Company estaba lista para comenzar a funcionar. Todos pensaban que era imposible sobrevivir en este lugar.
Nadie le hallaba fe al proyecto, nadie le hallaba fe a las casitas que habían construido en medio de la cordillera. Imagínense montañas gigantes, nevadas, en donde normalmente habían derrumbes, avalanchas, pero aunque no lo crean, esto sí funcionó. Se comenzó a crear una pequeña comunidad, la cual tuvo diferentes nombres, pero finalmente decidieron ponerle el nombre de Sewell, en honor a un gran inversionista que había sido socio en la creación de este lugar. Como curiosidad, aquella persona falleció en Estados Unidos y jamás logró conocer el campamento de Sewell, nunca vino para acá. Al comienzo, amigos, este lugar eran solamente unas casuchas por doquier, hasta que los estadounidenses allá en Estados Unidos decidieron hacer una planificación, colocar como calle principal, avenida principal, como columna vertebral de esta nueva ciudad que se estaba construyendo, una escalera. Esta es la escalera principal, y desde aquí que salieran diferentes escaleras, como lo podemos ver acá, por ejemplo, una escalera que sale y entra a otra casa y así hacia arriba. Es como Caleta Tortel en el sur, pero esto es aquí en las montañas. La ciudad realmente mágica, es hermosa. Tenemos un edificio azul, uno verde, uno rojo, uno azul y todos conectados mediante escaleras. Y miren, quiero mostrarle algo que de verdad me llama mucho la atención. Yo sé que ustedes dirán, pero Klaus, son edificios casi de 3 pisos, son realmente casas grandes. Y sí, tienen razón. Pero miren, si tocamos esto, ¿se van a dar cuenta? Que no suena como cemento, sino que es madera. Y toda la madera con la que están construidos estos edificios fue traída de Estados Unidos. El pino llegaba hasta Valparaíso y luego a través del ferrocarril llegaba hasta acá. También se ocupó madera de la zona, se ocupó coigüe en algunos casos, pino también puede ser, pero es muy curioso el tipo de construcción acá en Sewell. Y otra curiosidad es que acá en Sewell las calles no tienen nombre. ¿Y cómo uno le podía decir, mira, yo vivo en la calle, no sé, pues la Alameda con Amunátegui? Y es que los edificios dice arriba un número, por ejemplo, edificio no industrial 105, edificio no industrial 106. Así se diferenciaban las calles. Y ese es un punto muy interesante porque uno está acostumbrado a ver nombres de calles, diferentes tipos de nombres en la ciudad, pero acá no, si alguien quería ir a un carrete, está de cumpleaños la señora Juanita, vayan al 105. ¿Dónde es la fiesta el día de hoy? En el 520. No sé, un ejemplo, pero impresionante cómo cambiaba todo, siendo que esto está en Chile también. Otra cosa llamativa, amigos, es que aquí Sewell, como les dije, era prácticamente una ciudad. Acá tenemos la capilla o la iglesia, combina también con la arquitectura de la ciudad por completo. Como se pueden dar cuenta, miren, es celeste y es bastante bonita. Tiene una gran puerta bastante alta e incluso acá tiene una campanita, que no la vamos a tocar para que no suene, pero es bonita. Vamos a entrar a la iglesia de Sewell, sin duda uno de los lugares más importantes de esta ciudad de las escaleras, esta ciudad abrazada por las montañas. Vamos para adentro. ¡Wow! ¡Qué elegante! De verdad, qué hermosa capilla, qué hermosa iglesia. Miren, se mantiene excelentemente, de verdad, se mantiene muy bien. A este hermoso lugar, amigos, venían muchos chilenos cristianos, como también en su mayoría estadounidenses protestantes. Hicieron esta hermosa capilla de mármol con terminaciones de bronce en el suelo, que imagínense cómo era de hermoso cuando entraba el sol, ya que antes existían ventanales mucho más grandes, ahora fueron tapados, pero esto era prácticamente como estar en un parque celestial, como haber llegado al cielo aquí en la tierra. Imagínense estos ventanales que ahora están tapados, gigantes, por aquí entraba toda la luz, por allá tenemos otro más y por los sectores de allá también tenemos algunos. Ahora fíjense en las terminaciones de las baldosas que tiene bronce. Ahora imagínense todo el suelo brillando con la luz del sol, una capilla blanca con color celeste, era como estar literalmente en el cielo. Miren lo bonito del segundo piso arriba, el techo y todas las terminaciones. Dentro de todas las curiosidades que tiene esta capilla,
es que fue bendecida por el Vaticano. Por eso atrás, acompañada de la cruz y de la bandera chilena, hay una bandera del Vaticano. Es una bandera amarilla con blanco, la típica que vimos en el Vaticano. Y por acá la bandera chilena. Y miren, si se dan cuenta allí, este Jesucristo es bastante llamativo, porque miren, si se fijan más aún en el detalle, son solamente piedras. No es el típico Jesús que hay en las iglesias. Estos son solamente piedras con minerales. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué está así? La cruz de este lugar, amigos, como se pueden dar cuenta y como se los mostré recién, es bastante misteriosa y la hizo don Germán Rus. Y adivinen con qué lo hizo, con los rieles del tren que entraba a la mina en este lugar. Hizo a Jesús con las mismas rocas que hay aquí en la mina El Teniente, con rocas de cobre, pero cobre antes de ser procesado. Y si se dan cuenta, Jesús está mirando con su cabeza hacia la izquierda, cuando normalmente creo que mira hacia la derecha. Pero en este lugar específico mira hacia la izquierda porque hacia allá se encuentra la mina El Teniente. Por el lado de acá tenemos un santo. Por lo que leo allí dice San Lorenzo. Y le han traído bastantes cartas. Miren, está lleno de cartas y dibujos de niñitos. Klaus, como tú decías, acá está la figura de San Lorenzo, que es el patrono de los mineros. De hecho, el 10 de agosto era el único día en Sewell donde los mineros no trabajaban. Hay que tomar en cuenta que durante esa época, de los años 30, 60, las leyes laborales no eran como era a día de hoy, que se trabajaba de sábado, de lunes a viernes, sino que era más complicado. Entonces, el 10 de agosto, gracias a San Lorenzo, era el único día que no se trabajaba y se celebraba con 21 dinamitazos, muy fuerte, celebrando que ese día era libre para todos los trabajadores y que San Lorenzo también los bendecía. Sí, toda la razón, miren, está lleno de cartas por acá también. Wow, hasta el día de hoy, por lo que me doy cuenta. Ya que miren, dejaron unas tritonas aquí que deben estar súper añejas. Esta también un poquito mordida. Esa tiene hasta un pelo, miren. Bueno, son detalles. Pero para que vean, la gente les viene a dejar de todo. Ahora amigos, miren, aquí está la iglesia. Dentro recuerden que estaba Jesús mirando hacia su izquierda. Y lo que tenemos hacia la izquierda es, bueno, a Benja. Pero delante de él está la mina. Miren, allá se ve un camión entrando a la mina. Todo este cerro está hueco por dentro, está lleno de túneles, lleno de camiones, lleno de personas. Cerca de 2.000 personas por turno entran a este lugar, lo cual quiere decir que son unas 6.000 personas diarias. Dentro hay camiones movilizándose, camionetas, me hablaban que hay casino, que hay de todo, imagínense, todo eso bajo estas montañas y bajo el suelo obviamente. Y ahora entenderán por qué Jesús de roca o Jesús de minerales que había dentro de la capilla estaba mirando para allá, para proteger a todos los mineros, bueno, que antiguamente trabajaban en Sewell y hasta el día de hoy siguen trabajando en la mina El Teniente. Otra cosa llamativa de este lugar, amigos, es que era zona seca, o sea, el alcohol estaba totalmente prohibido. Pero como ustedes ya saben, cuando hay algo prohibido, siempre aparece la contraparte, el mercado negro, el tráfico. Y en este caso fue el tráfico de alcohol, de lo que se encargaban los famosos guachucheros. Eran quienes traían el vinito escondido y hacían largos viajes en mula para llegar a este lugar. Imagínense entre medio de las montañas gigantes que hay. A nosotros en pleno 2024 nos costó llegar hasta acá, me imagino a ellos. Desde el Cajón del Maipo se venían hasta acá aguantando el frío, aguantando la nieve, aguantando el hambre quizás. Se dice que hasta se agarraban a balazos con la policía y con algunos guardias privados. Todo para llegar acá al campamento de Sewell y poder vender vino a escondidas a los trabajadores. Sewell el 18 de septiembre y el año nuevo tenían chipe libre. Era la única vez en el año en que podían tomar. Créanme que se hacían bolsa en esas fechas. Tomaban hasta ya no dar más. Hola Klaus, te voy a dejar abierto el palitroque de Sewell, un lugar donde combinaban perfectamente las tres clases sociales o tres roles. Aquí la prioridad en el palitroque era que jugaran bien al bowling. Si jugaban bien al bowling tenían entrada y eran captados por los distintos equipos del campamento. Bueno chiquillos, vamos a entrar al bowling o palitroque de Sewell. Para que se ubiquen en contexto, ahí están todas las casas, ahí está la columna vertebral de la ciudad y aquí está el lugar de entretención.
primer piso siempre los edificios eran asignados para lo que iban a hacer funcionalmente. Ya. Y los pisos superiores eran para viviendas. ¿Ya? Y amigos, aunque no lo crean, esta cancha es una cancha realmente histórica de bowling, ya que en 1917 fue la primera en instalarse en el país. Tanto así que en 1963 se realizó el primer campeonato de bowling. Aún se conserva la baldosa, las galerías donde se sentaban las personas a mirar, y aquí los competidores agarraban el balón, y que es un poquito pesado, mis brazos flacuchentos se los pueden apenas, y de acá tiraban hacia allá. Y miren la madera, aún se conserva la madera de la época. Los competidores tiraban su balón y tenían que botar estos palitroques. Pero la pelota, como se pueden dar cuenta, quedaba botada en este lugar, no se devolvía sola. Es por eso que aquí entraba la labor de los niños. Los niños se metían acá adentro y devolvían la pelota al jugador que estaba lanzando desde allá. Los niños ingresaban a este lugar, se afirmaban de eso y por acá arriba tiraban el balón hacia abajo. El balón se iba y llegaba hasta el final, colocándose nuevamente allá para que el tirador estuviese listo para lanzar el balón. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, amigos, todos los países querían cobre. Es por eso que aquí hubo bastante trabajo. Imagínense que en 1918 la población llegó a ser de 15.000 personas. Hubo 3 escuelas, hubo un cine, un hospital, registro civil, policía, bomberos, telégrafo y muchas cosas que tendría una ciudad normal. ¿Qué es lo más impresionante de todo esto? Es el contexto, en el lugar en donde nos encontramos. Si ustedes hubiesen subido conmigo todo lo que nos costó llegar hasta acá, de verdad estarían realmente impresionados, porque es ver una ciudad en la cima de las montañas. E imagínense ahora que 15.000 personas vivieron acá. Sewell era un pequeño Estados Unidos, todas las tecnologías de punta llegaban primero acá. Las películas se estrenaban primero acá. El hospital era tan moderno que tuvo los primeros rayos X y las primeras incubadoras en el país antes que los mismos hospitales públicos, los hospitales que estaban en Santiago, los tenían acá en Sewell. Era realmente un lugar muy moderno, muy vanguardista, porque como las jefaturas eran estadounidenses, toda la tecnología que estaba en Estados Unidos llegaba primero a Sewell que a cualquier parte de Chile. Y claro, amigos, Benja tiene toda la razón, e incluso el hospital de Sewell era el más moderno de todo Sudamérica. Y este sería el hospital, ¿cierto? Edificio no industrial número 157, el hospital de Sewell. Ahora imagínate tú cómo llegaban las urgencias al hospital, si no habían calle. ¿Y es solamente por escalera? Solamente por escalera. Entonces estaba el sistema de camilleros. Esas eran las ambulancias. En una camilla grande, a veces con trineo en las temporadas de nieve, eran 2 personas que cargaban al enfermo para traerlo de cualquier parte del campamento, porque podían haber accidentes en cualquier parte del campamento, o mujeres embarazadas también que iban a dar a luz. Todo lo urgente a través de camillas. Wow, amigos, impresionante dato nos acaban de dar. Esta era la entrada al hospital y claro, miren, es solamente escalera y para allá mucha escalera más. Y imagínense una mujer embarazada bajando en trineo porque va a tener a su guagüita y después subiéndola por acá, o cualquier persona, una persona robusta, una persona gordita, subiéndola. Bueno, los camilleros sí que tenían que tener fuerza. Yo con estos bracitos no hubiese servido de camillero. Angélica, una consulta, ¿por qué Sewell es tan importante para la humanidad, para el mundo? Este lugar es un lugar único y irrepetible en el mundo. Ya no va a existir un lugar como Sewell. No va a existir porque no existe hoy en día una necesidad de realizar un campamento de tal magnitud como fue Sewell. Hoy en día si hay una minera o hay que explotar alguna faena, eso se va a hacer fácilmente mediante la construcción de una carretera y todas esas cosas. Pero antiguamente eso no existía. Entonces hubo mucho esfuerzo por llegar a construir un campamento del nivel de Sewell. Edificios, imagínate tú, de 5 pisos en madera. 5 pisos en madera, lo que nosotros hoy día vemos es solo una partecita de Sewell.
Y bueno amigos, siguiendo por acá por Sewell caminando, como se pueden dar cuenta estamos en medio de la ciudad y por el lado de acá donde está Benja ya, esto era lo llamado cine. Aquí es donde la gente venía a ver las películas. Cerca de 300 butacas tenía este lugar. Aquí se estrenaban las películas antes que en cualquier parte de Chile. Aquí entramos y como se pueden dar cuenta, el suelo de la época. Aquí tenemos parte de cómo se estrenaban las películas. Acá tenemos algunas películas que eran estrenadas en la época. Miren, ahí tenemos, no sé qué es eso. Lo que el viento se llevó. ¿Lo que el viento se llevó? Sí. Y este de aquí es como Tarzán. Tarzán, claro. Tarzán. Y el que está acá es un proyector de cine de uno de los más antiguos. Se ponía el carrete acá con la película completa, le colocaba el celuloide por todo este sector de acá y se colocaba después el inicio de la película en este sector. Entonces cuando uno empezaba a proyectar la película, toda la película iba pasando hasta acá, hasta que se llenaba el otro y así terminaba la película, que es como nació como el sonido del cine, así. Era como los antiguos cassettes que se usaban en la música, yo creo, que iban de una pelotita, se pasaba al otro. Y lo que iba pasando por el medio, se iba proyectando por aquí y salía hacia allá, ¿cierto? Algo así. Así es, sí, exactamente. Bueno, la ayunté. Todas las películas venían desde Estados Unidos y como esto era prácticamente una ciudad estadounidense en Chile, las películas llegaban primero acá que a cualquier parte del país, pero muchas películas que venían en inglés traían los subtítulos para que en Chile los leyeran, pero muchas de las personas que venían a trabajar para acá venían desde el campo y en ese momento no sabían leer y algunos no sabían tampoco escribir. Es por eso que les costaba bastante ver las películas y es por eso también que empezaron a traer películas mexicanas en idioma español obviamente y se hicieron muy populares aquí en Sewell las películas mexicanas. La mayoría de las personas aquí, por lo que he visto en las entrevistas que han hecho, vivía feliz en este lugar, aunque vivía aislado del mundo prácticamente, del país, vivía una vida distinta a la que vivía normalmente la gente a lo largo de Chile, ya que prácticamente vivían en un pedazo de Estados Unidos, tenían luz gratis, tenían agua gratis, tenían de todo gratis. Ellos tenían educación, salud, vivienda, tenían todas las posibilidades y lujos que no habían en otras partes de Chile. Y además eran una sociedad que se forma con norteamericanos y chilenos, que crean una cultura única, que es la cultura suelina. Entonces era una convivencia pequeñita, además había mucho resguardo, la compañía era muy paternalista, no había delincuencia, todos se conocían, era un ambiente muy sano de diversión. Hay mucha gente que hasta el día de hoy añora volver a Sewell, muchos ex-subelinos que ven en Sewell su ciudad natal, donde se desarrollaron 2 o 3 generaciones de una familia. Aquí en Sewell, amigos, al ser una ciudad estadounidense en plena Segunda Guerra Mundial, se decidió apagar las luces de toda la ciudad para evitar un posible bombardeo, ya que como ustedes saben, era una ciudad bastante importante para Chile y también para los estadounidenses. Y todo, amigos, con un plan de poder evitar alguna posible filtración, algún posible bombardeo. Y aunque no lo crean, no estaban tan perdidos, ya que un día descubrieron a un alemán con una radio intentando comunicarse y recibiendo órdenes por la radio. Así que desde ese día los alemanes perdieron el acceso al campamento de Sewell. Tremendo animal que tenemos allá, es un ave, es un cóndor. Y anda revoloteando aquí encima de los techos de Sewell. ¿Y por qué es eso? Porque estamos en la cordillera, para que me crean que estamos realmente en la cordillera. Ahí están las montañas gigantes que rodean este poblado aquí en medio de la nada. Mira, Klaus, encontré otro lugar muy interesante. Este pasillo es un viaje en el tiempo. Mira hacia adentro qué bonito que es. Wow, sí. Y lo más importante es que en estas ventanillas funcionaba el banco de Sewell. Entonces mucha gente que le pagaban en dólares, ellos venían para acá a hacer un cambio o envío de dinero hacia Rancagua.
Imaginemos que en esa época uno no podía transferir plata por internet, sino que lo hacía, no sé, voy a transferir, no sé, $100 a mi familia en Rancagua, lo pasaba hacia acá y después ellos se preocupaban de enviarle el dinero en tren hacia Rancagua. Así funcionaba, este era el banco. Y miren, fíjense hasta el día de hoy cómo es la madera del suelo. Es que me encanta que esté todavía ambientado en la época, aunque está un poco como destruido, pero aún así me gusta a mí. Sí, mantiene como toda la magia, La mística. como que siguen pasando personas de vestidos de época por estos lugares. Realmente un viaje en el tiempo, estar en este pasillo y estar en Sewell es demasiado bonito. Sí, tal cual como dice Benja, le dio en el clavo. Lugares como estos te hacen viajar en el tiempo. ¿Te imaginas a la gente ahí haciendo fila en el banco para mandarle a su señora si no le pegan en la casa? Algo así. Me imagino todos preocupados ahí, mandándole a sus hijos quizás. Genial. Mira, yo creo que este pasillo refleja perfectamente como el alma de Sewell, porque si miramos hacia allá, tenemos cordillera. Mira, Klaus, y si nos giramos hacia acá, también tenemos cordillera. Eso muestra el lugar inhóspito y abrazado por la cordillera en que estamos acá. Sin duda, un lugar muy especial y qué bueno que sea patrimonio nacional, patrimonio de la humanidad, y qué suerte que podamos estar acá y ustedes lo puedan ver a través de este video. Miren amigos, aquí en este edificio pueden ver mucho mejor lo que era la esencia de Sewell. Todos entraban mediante escaleras. Miren, acá tenemos una escalera para entrar a ese edificio. Hay escaleras por acá, escaleras destruidas por acá, todo lleno de escaleras, y abajo se ven los cimientos de lo que era la escuela de Sewell en ese momento. Allá un antiguo aro de básquetbol para los estadounidenses, y aunque no lo crean, por el sector de allá donde se ve la tierra que corrió, estaba lleno de casas también. Sewell hoy en día solamente es un pedacito de lo que en algún momento fue. Allá ocurrió una gran catástrofe que fue una avalancha. En 1944 arrasó con muchos edificios y mató a más de 140 personas. Se le llamó la tragedia de la muerte blanca, una de las tragedias que ocurrió aquí en Sewell. Y bueno amigos, hemos llegado a un lugar bastante interesante de Sewell. Y miren qué impresionante, su piscina. Esta era la piscina que tenían en el campamento recreativamente o para hacer competencias. Era una piscina temperada que había en este lugar, la más moderna del país. Se entiende que sea temperada, ya que imagínense estar afuera con casi 4 metros de nieve y de la nada entrar aquí al agua helada. Yo creo que te mueres, literalmente te mueres congelado. Miren, allí está la piscina, aquí la gente se sentaba y aquí eran las calderas. De aquí salía el agua calentita. Esto era lo que se encargaba de calentar el agua que iba a entrar en la piscina. Ya que, como les dije, en aquel tiempo nevaba. Tanto así que me cuentan que se hacían túneles para poder salir de las mismas casas. Y es que es entendible, estamos en montañas, en medio de la cordillera de los Andes, y hasta el día de hoy neva en este lugar, pero en ese tiempo la nieve era tremenda. Una cosa muy interesante y llamativo es que si pillaban a una pareja pololeando, digamos, dándose besos en algún sector aquí de Sewell, estos eran obligados a casarse. Y también, si es que pillaban a algún marido pegándole a su mujer, este era expulsado de la ciudad y luego a la mujer se le buscaba un trabajo. Amigos, y aquí en Sewell existían diferentes roles que se le asignaban a las personas dependiendo si es que eran profesionales, si es que eran de Estados Unidos, si es que no tenían ningún título. Por ejemplo, los edificios que ven ahí arriba, no sé si lo alcanzan a ver,
eran para los roles C y D. Los que tenemos a mis espaldas, el rojo y el verde, eran para los roles B, o sea, personas que fuesen profesionales. Los rol A no están aquí, pero eran como ya los estadounidenses, los más bacanes de todo. Miren, aquí vamos a entrar y si se dan cuenta, este no tiene como un balcón como lo ven en los de allá. Los de allá tenían el baño afuera. En cambio acá, se van a dar cuenta que está todo dentro. Permiso. Wow, miren cómo suena la madera en el suelo. Ese no fui yo, fue la madera. Permiso. Miren cómo eran las casas de la época. Está totalmente ambientado, como que si está listo para que vengan a almorzar. Acá tenemos un teléfono antiguo. Por el sector de acá, miren, nos encontramos con el refrigerador, la pala, todo. Ahí las pastas para hacer fideo, pantruca. Y aquí una tetera de la época con una cocina de la época. Estamos en una casa Rol B y como se pueden dar cuenta está todo incluido. Es como ir a un departamento hoy en día a cualquier parte. Tienen su propio baño privado, su ducha, su lavamanos, su pelela ahí y por acá una habitación. ¡Wow! Miren qué hermoso. Es como viajar en el tiempo esto. Una maleta del Titanic por aquí, muy antigua. Y miren las planchas. Yo creo que en cualquier parte de Chile en esa época, una casa como esta era fácil de los más millonarios. Pero aquí era del rol B. Imagínense cómo eran las del rol A. Miren amigos, aquí estamos afuera de la casa, del tipo de casa clase C en donde vivía el común de las personas. Como se dan cuenta, ahí arriba dice edificio no industrial 35, mientras que el que tenemos allá dice edificio industrial 360. Y miren amigos, así es entrar a una casa clase C, donde estaba realmente el común de las personas. Miren, se nota una diferencia clara en los espacios. Ahí tenemos la mesa, también está listo para venir y tomar oncecita. La calefacción, lo antigua que se ve, la plancha, todo lo demás. ¡Wow! Ahí está el lavamanos, todo junto. La cocina sería esa de ahí. Y aquí tenemos todo junto a la vez. Por acá, unos póster de... no me acuerdo cómo se llama el boxeador. Frank Sinatra. Por acá tenemos al grande de Pelé. Miren, allá tenemos a mi grupo favorito, los Beatles. Soy fanático de ellos. Y acá tenemos una pieza en donde se ven varias, una litera y una cama y una sola cama. La cama matrimonial acá también con su radio, bueno, también tiene su buen espacio. Y por acá más camas. Por lo que me doy cuenta era para muchas personas este lugar. Y ahí tenemos a Marilyn Monroe. Por lo que me dicen, estas casas con el tiempo, luego que fueron bajando, las personas a Rancagua fueron siendo modificadas y le agregaron baño. Pero al comienzo era todo diferente. Tenían los baños afuera, muchas personas vivían en las piezas. Era como similar a las salitreras. Algo bueno o algo malo que tenía Sewell es que el hecho de que el trabajador viviera acá y trabajaba acá mismo. O sea, daba 4 pasos y llegaba al trabajo. Acá no conocían el taco, no conocían la hora punta, no conocían voy atrasado. No existía esa cultura de llegar tarde al trabajo. Trabajaban al lado y vivían al lado. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Bueno, yo creo que igual podían llegar atrasados porque mi hermana, por ejemplo, tenía el colegio al lado y llegaba atrasada cuando iba al colegio, así que la acusé. Corría el año 1945 y los estadounidenses estaban muy felices, ya que se estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial y ellos estaban siendo los ganadores, pero nadie sabía y nadie esperaba lo que iba a suceder aquí en Sewell. Era el 19 de junio de 1945 y fue el día más negro que vivió este lugar. Muchos trabajadores se encontraban trabajando en el turno de mañana en este lugar. En la mina, en el sector de Teniente 1, existía un aserradero y una fragua, ambos en el mismo lugar. Saltó una pequeña chispa y comenzó a incendiar todo. Un gran tanque de petróleo también llegó a explotar. Esto hizo que el fuego se descontrolara, pero más que el fuego, lo que invadió el sector fue el humo. Grandes columnas de humo se propagaron por la mina por los diferentes túneles, acabando con la vida de 355 personas, en su gran mayoría producto de la asfixia por el humo.
Lo bueno que aquí ahora en la mina del Teniente, producto de esta lamentable tragedia, aprendieron del error y hoy se ha convertido en una de las minas más seguras del planeta, tanto así que vienen de todo el mundo a aprender de los protocolos que existen aquí en el Teniente. Se convirtió en un ejemplo para los demás países que tienen minas en el planeta. Todo lo lindo también tiene un final. Y yo sé que ustedes se preguntarán cómo fue que acabó la vida aquí en Sewell. Era el año 1967 y la ciudad tuvo que ser evacuada debido a la contaminación por toxinas que libera el procesamiento del cobre. En 1970 ya se nacionalizó el cobre, por lo que los norteamericanos que administraban este lugar tuvieron que decir adiós e irse a su país. Y las personas que vivían aquí quedaron en manos del Estado. Comenzó la Operación Valle, en la cual se encargaba de trasladar a las personas de Sewell hacia la ciudad de Rancagua. Ya a fines de 1970 quedaban con suerte unos 1.500 habitantes de los 15.000 que nombré en algún momento. Y en 1981 ya comenzaron con la demolición de los edificios. Y es por eso también que hoy en día solamente vemos unos 50 edificios, siendo que llegaron a haber en este lugar más de 500. Es un pedacito pequeño lo que podemos ver de Sewell, lo hermoso que es. Me imagino todo esto lleno de edificios de colores, debe haber sido hermoso. En 1986 fue el año histórico en el que bajó la última familia de Sewell. Y dejaría en conclusión este poblado como un poblado fantasma aquí entre medio de la cordillera. Yo creo que muchas personas ahora se estarán preguntando cómo podemos hacerlo para ir a Sewell. Y bueno, aquí les tengo la respuesta. Todos los servicios se tienen que reservar previamente porque están sujetos a disponibilidad, hay que organizar bien la subida, ya que Sewell se encuentra dentro de una zona industrial en operación continua. Contactar a Fundación Sewell a través de los distintos canales de redes sociales y a través de nuestra página web. Valores entre los 33.000 pesos hasta los 49.900 con una nueva modalidad de salida que estamos implementando desde la quinta región. También salimos de Santiago, del metro Tobalaba, y también de Rancagua desde nuestras oficinas. Amigos, en conclusión, con 33.000 pesos pueden hacer tremendo tour, venir para acá a las montañas, a la cordillera de los Andes, en un tour guiado, en un tour de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo el día prácticamente, y conocer un lugar histórico, un patrimonio de la humanidad como esta acá en Chile, la verdad es que no tiene precio. Hemos sentido un poco de cómo era la vida acá en Sewell, pero yo creo que es un pequeño atisbo, una muy pequeña pincelada de cómo era todo este hermoso lugar. Así que aprovechando, si es que alguien, algún sewellino o sewellina está viendo el video, nos gustaría que dejáramos un comentario abajo como bitácora de cómo se vivía en este gran lugar a través de todas las épocas. Ese comentario vale oro porque es historia pura. Amigos, y creo que ha sido una visita espectacular, realmente un sitio hermoso, enorme, histórico, patrimonio de la humanidad. Aquí con Benja, si es que no conocen a Benja, nunca lo han visto, bueno, les dejo aquí su canal y tiene un contenido muy similar al mío, por lo que les recomiendo ahora que terminen este video, pasen a visitar el canal de Benja Estivil. ¿Qué te pareció esta visita? No, bacán poder venir a estos lugares que están relativamente cerca, porque estamos en Rancagua, a 1 hora más o menos de Santiago, tampoco es un lugar tan lejano y un lugar tan bonito que tiene tanta historia, realmente vale mucho la pena. Así que yo también los invito a que puedan conocer Sewell, la ciudad de las escaleras, y estar con Klaus acá también un honor. Y bueno amigos, de esta forma nos despedimos, no olviden suscribirse, es totalmente gratis, seguirnos en Instagram y nos estamos viendo el próximo sábado con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.